Bueno, pues, ¿qué les parece si iniciamos? Pongan changuitos y manden buena vibra para que no se me vaya a cortar. Ok, bienvenidos a Perturbador, el espacio donde exploramos los rincones más oscuros de la condición humana. Aquí, en la penumbra de la noche, nos atrevemos a mirar aquello que otros prefieren evitar. Los actos más atroces, las mentes más perturbadoras y los horrores más reales. Esta noche, nuestra atención se dirige a un tema que, aunque envuelto en misterio, está profundamente arraigado en la historia de México: los asesinos seriales. Son nombres que resuenan en las páginas de los periódicos, en susurros de miedo, entre vecinos y en los relatos de un país que aún intenta comprender los motivos detrás de su brutalidad. ¿Quiénes son estas personas que cruzaron el umbral de lo inimaginable? ¿Qué los llevó a convertirse en arquitectos del horror? En esta velada exploraremos las historias de aquellos que en su fría y calculada violencia dejaron cicatrices imborrables en nuestra memoria colectiva. Desde la tenebrosa figura del chalequero en los tiempos del Porfiriato, hasta los retorcidos crímenes de personajes como Juana Barraza, la Mataviejitas, y otros cuyos nombres evocan escalofríos, y desentrañaremos los detalles de sus vidas y sus actos. Analizaremos sus patrones, sus motivaciones y el contexto social que en muchos casos permitió que estos crímenes continuaran por años sin obtener ningún castigo. Pero este programa, chicos, no solo busca contar historias de sangre y muerte. Vamos más allá de los titulares sensacionalistas para intentar comprender. ¿Son estas personas monstruos nacidos de la maldad o son producto de un sistema que les falló? ¿Qué pistas dejaron que nadie supo ver? ¿Qué señales se ignoraron? ¿Y cuántas víctimas podrían haberse salvado si hubiéramos prestado más atención? México, con su historia rica y a menudo turbulenta, es un mosaico de culturas, tradiciones y desafíos. Entre todo ello, estos crímenes destacan como recordatorios de lo frágil que puede ser el tejido de la humanidad. En cada caso hay víctimas con historias que merecen ser recordadas y un lado oscuro que, aunque aterrador, no debemos ignorar. Así que esta noche, apaguen las luces, ajusten el volumen y prepárense para sumergirse en relatos que no solo son macabros, sino profundamente inquietantes. Porque, al final, las sombras más oscuras no siempre se encuentran en los callejones o los bosques. A veces se esconden detrás de rostros aparentemente normales. Esto es perturbador. Y esta noche te invito a ser parte de esta travesía al lado más perturbador de la humanidad. Pero tengan cuidado, porque lo que escucharán podría cambiar la forma en que miran el mundo a su alrededor. Hoy, en Perturbador, Asesinos Seriales de México, parte 1. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Y antes de sumergirnos en las historias de estos personajes sombríos, es importante entender qué define a un asesino serial y por qué este fenómeno genera tanto impacto en nuestra sociedad. Pues resulta que un desvividor serial es una persona que comete una serie de desvivimientos, generalmente 3 o más, en un periodo muy prolongado, con intervalos de tiempo entre cada crimen. Estos intervalos, conocidos como periodos de enfriamiento, los diferencian
de otros tipos de homicidas, como los desvividores masivos o los que actúan por impulso en un solo evento. Lo que une a estos casos es un patrón recurrente, una obsesión que impulsa sus actos y muchas cosas que tienen que ver con la necesidad psicológica de control y poder o gratificación personal. En México, al igual que en otros países, los desvividores seriales han dejado una huella indeleble en nuestra memoria colectiva. Este tipo de criminales no solo provoca horror por la brutalidad de sus actos, sino también por la aparente normalidad con la que suelen camuflarse entre nosotros. Muchas veces son personas que pasan desapercibidas. Pueden ser vecinos, comerciantes, profesionistas e incluso figuras familiares. Esa contradicción entre su fachada cotidiana y su oscura realidad es lo que los convierte en personajes tan inquietantes. La existencia de asesinos seriales no es un fenómeno moderno. En todas las épocas y culturas han surgido figuras que se destacan por su capacidad para el mal. Sin embargo, el concepto, como lo conocemos hoy, comenzó a estudiarse más a fondo por ahí del siglo XX, con la aparición de casos que captaron la atención de los medios y de las ciencias forenses. Crímenes atroces, perfiles psicológicos completos y un patrón de comportamiento que parecía desafiar la lógica, llevaron a los expertos a internar y comprender qué lleva a una persona a cruzar esta línea. Cuando miramos a México, vemos un panorama único. Las condiciones sociales, económicas y culturales de nuestro país han dado forma a perfiles muy particulares de desvividores seriales. Muchos de ellos actúan en contexto de pobreza, violencia estructural o abandono, y en algunos casos aprovechan las debilidades de nuestras instituciones para operar durante años sin ser detectados. Además, es importante señalar que los desvividores seriales no actúan en el vacío. Cada crimen deja una estela de víctimas y familias marcadas por el dolor. Además de comunidades enteras que quedan sumidas en miedo e incertidumbre. Por eso, al hablar de ellos, pues no solo analizamos sus mentes y motivos, sino también el impacto que generan y las lecciones que podemos aprender para prevenir futuros horrores. Esta noche exploraremos algunas de las historias más escalofriantes que han sucedido en nuestro país. Pero mientras escuchan estos relatos, los invito a reflexionar sobre lo que estos casos nos dicen como sociedad. ¿Qué señales ignoramos? ¿Qué patrones se repiten? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para garantizar que las sombras de estos crímenes no se extiendan aún más? Porque al final, pues hablar de los desvividores seriales no es solo hablar del mal, es también una oportunidad para entenderlo y posiblemente para enfrentarlo. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con el primer caso, el número 1? Y este caso es el caso del chalequero. El chalequero fue denominado como el propio Jack el Destripador de México. Y hoy, en la hora macabra, vamos a enterrar uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de México. La aterradora vida de Francisco Guerrero Pérez, conocido como el Chalequero. Este hombre no solo dejó un rastro de muerte y horror en la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México, del siglo XIX, sino que lo hizo en la misma época que Jack el Destripador, del que ya hablamos en un programa pasado, ganándose el apodo justamente del Jack mexicano. Pero, ¿quién era Francisco Guerrero? Bueno,
Pues Francisco Guerrero nació en 1840 en la región del Bajío, en el seno de una familia pobre y por supuesto disfuncional. Fue el 11º hijo de un matrimonio roto, donde se cuenta la violencia y el abandono eran parte del día a día. A los 22 años huyó de su hogar para buscar suerte en la Ciudad de México, donde trabajó como zapatero. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre común, pues se escondía un verdadero monstruo. Lo apoyaron, lo apodaron el chalequero, probablemente por su costumbre de vestir chalecos elegantes, aunque también se cree que el nombre alude a su actitud dominante hacia las mujeres, que describía como conquistar de a chaleco, es decir, por la fuerza. Su perturbada mente y su obsesión por el control lo llevaron a convertirse pues en uno de los primeros desvividores seriales mediáticos del país. En aquellos años la Ciudad de México pues era una mezcla de opulencia y miseria. En las colonias de Tepito y Peralvillo, donde Guerrero vivía, reinaban el caos y la precariedad. Me atrevo a decir que reinan todavía, la prostitución era común y las trabajadoras sexuales eran vistas como prescindibles, algo que Guerrero usó a su favor. Las calles oscuras y los callejones eran el escenario perfecto para sus crímenes. Pero pues también obviamente nos preguntamos cuál es el modus operandi del chalequero. Pues resulta que este hombre apellidado Guerrero se enfocaba en prostitutas a quienes atraía con su apariencia y promesas de dinero. Las llevaba a lugares apartados, les cortaba el cuello y en algunos casos pues las mutilaba brutalmente. Después arrojaba los cuerpos al río Consulado, que en ese entonces era un cauce que atravesaba la ciudad, hoy convertido en una avenida importante. Al ser atrapado, confesó que asesinaba a estas mujeres porque, según él, pecaban y merecían, pues, perder la vida. Estas declaraciones dejaron ver su odio profundo hacia el sexo femenino, posiblemente originado en su infancia llena de abusos. En 1888, el detective Francisco Chávez logró capturar a Guerrero tras un largo seguimiento. Ese mismo año, ya que el Destripador en Gran Bretaña o en Reino Unido aterrorizaba a Londres, también atacando justamente a prostitutas. Las similitudes entre ambos casos pues no pasaron desapercibidas para la prensa de la época, que fue cuando lo apodaron Jack el Destripador mexicano. Aunque fue sentenciado a perder la vida, el presidente Porfirio Díaz conmutó su pena a 20 años de prisión y fue encarcelado en la cárcel de San Juan de Ulúa, pero en 1904 salió en libertad. Lejos de rehabilitarse, Guerrero volvió a desvivir poco después de su liberación. En 1908, estranguló a una anciana en frente a muchos testigos. Este crimen lo llevó nuevamente a prisión, donde finalmente se reconoció la amenaza que representaba y fue encerrado en la cárcel de Lecumberri, donde murió de tuberculosis en 1910, justo cuando la Revolución Mexicana estaba estallando. El caso de Francisco Guerrero pues marcó un antes y un después en la crónica negra de México. Fue el primer asesino serial del país en ser ampliamente cubierto por los medios, dejando un impacto que aún resuena. Y miren, más allá de sus crímenes, el caso pues revela cómo las fallas en el sistema judicial y los prejuicios de la época permitieron que este hombre continuara con su racha de desvivimientos, incluso después de ser capturado. Obviamente, pues para quienes deseen profundizar en esta historia, el escritor Bernardo Esquinca recrea el caso en su novela Carne de Ataúd, mostrando cómo un hombre común puede convertirse
en un monstruo. Y chicos, esta fue la historia del chalequero, un desvividor serial que marcó el inicio de la crónica criminal en nuestro país. ¿Pero qué opinan, amiguitos, de perturbador? ¿Creen que este caso tiene ecos en los crímenes que actualmente se perpetran en nuestra época? Y en lo que analizan y me escriben sus comentarios, voy a saludar a Justo, a Ernesto, creo que Iván ya lo había saludado, a Alex, a Gustavo, a Lorenzo, a Omar, muchos. Chicos, bienvenidos y muchas gracias por toda su paciencia después de tantos problemas técnicos que tuve en esta transmisión. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que esta persona apodada el chalequero haya sido un parteaguas para los criminales que actualmente se encuentran delinquiendo y haciendo sus fechorías en México? Es bastante complicado el tema criminal porque, como les decía en transmisiones anteriores, la mente criminal me parece a mí en lo personal bastante interesante, eh, no, por, no porque sea bueno, ¿me entienden? Sino porque es una forma de pensar tan distinta al resto de la humanidad que, digamos, tiene una mente normal, que nos lleva a pensar cómo es posible que alguien se atreva a quitarle la vida a otro ser humano, incluso a un animalillo, ¿me entienden? Es bastante perturbador pensar en la clase de cosas que estarán pasando por su mente, pero recuerden que todo desvividor, todo criminal tiene un contexto detrás, el por qué llegó ahí, cuáles fueron las condiciones y las circunstancias que lo llevaron a cometer todos estos crímenes. Entonces, es por eso que a mí me parece tan interesante abordar estos temas, sobre todo porque es importante conocer nuestra historia, porque como dice aquella frase tan icónica, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, creo que es importante conocer este tipo de temas para poder, digamos que, mejorar el sistema judicial que hay en México. ¿Y qué les parece si nos vamos al segundo caso? A ver, por aquí Gustavo me dice que ya no escucha. ¿Quién más no escucha bien? Me encantaría que me dijeran para poder arreglarlo. Súbele el volumen, Gustavo. Bueno, el siguiente caso es el caso de Raúl Ociel Marroquín, apodado el sádico que cazaba en la zona rosa. Esta, chicos, es la historia de Raúl Ociel Marroquín, conocido como el sádico, uno de los desvividores seriales más impactantes de la historia reciente de México. Su crueldad y sus crímenes dirigidos contra hombres homosexuales lo convirtieron en un símbolo de crímenes de odio en nuestro país. Raúl Ociel Marroquín llevó una vida marcada por la violencia. Nació el 1 de septiembre de 1980 en Tampico, Tamaulipas. Y por supuesto, como ya es costumbre en este tipo de perfiles, Marroquín creció en un entorno familiar lleno de conflictos
y lleno de prejuicios. Su padre, Roberto Marroquín, solía expresarse con odio hacia las personas que tenían otras preferencias sexuales, lo que dejó una marca profunda en la mente de Raúl. Desde muy chiquito estuvo expuesto a un ambiente de discriminación y violencia. A los 18 años ingresó al ejército mexicano, donde llegó al rango de primer sargento. Su sueño era avanzar en la carrera militar y estudiar medicina, pero debido a la falta de recursos económicos, pues esto lo obligó a abandonar su formación en el año 2004. Para entonces ya había tenido problemas con la ley, incluyendo un arresto por robo con violencia que lo llevó a pasar 14 meses en prisión. Al mudarse a la Ciudad de México, Marroquín se estableció en la colonia Asturias, en un departamento que más tarde se convirtió en el escenario de sus crímenes. Pero, ¿cuál era el modus operandi del sádico? Pues resulta que Marroquín era un depredador meticuloso. Sus principales lugares de caza eran los bares de la zona rosa, conocidos por ser un punto de encuentro para la comunidad LGBT. Ahí se mostraba amigable y seductor, ganándose la confianza de jóvenes homosexuales que buscaban una compañía. Una vez que establecía contacto, los invitaba a hoteles de paso o a su departamento ubicado en la avenida Andrés Molina Enríquez. Ahí comenzaba su cruel ritual. Interrogaba a sus víctimas sobre su situación económica y si la persona no tenía bienes o recursos para ofrecer, simplemente las dejaba ir. Pero si detectaba que podían generar un rescate, los retenía, los torturaba y finalmente los desvivía. Su método de ejecución era el estrangulamiento, ya fuera con sus manos o usando bolsas de plástico. Posteriormente, deshacía los cuerpos en maletas y los abandonaba en las inmediaciones del metro Chabacano y la colonia Asturias. Este modus operandi lo llevó a ser conocido por los medios como el asesino del arco iris o simplemente el sádico. En el año 2005 y 2006, Marroquín secuestró y desvivió al menos a 4 hombres homosexuales. Durante el cautiverio, que duraba entre 5 y 7 días, los torturaba física y psicológicamente, mientras negociaba con sus familias un rescate que iba de los 15 hasta los 120,000 pesos mexicanos. Ahora, un detalle macabro de sus actos es que guardaba trofeos de sus víctimas como identificaciones oficiales. Y resulta que en una ocasión desolló la frente de uno de los cadáveres y utilizó la piel para formar una estrella, en un intento por desviar la atención de las autoridades hacia una posible conexión con ritos satánicos. Cuando comenzaron a aparecer cuerpos mutilados en maletas por toda la Ciudad de México, la prensa y la sociedad entraron, pues, por supuesto, en pánico. La presión sobre las autoridades fue tal que, pues, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal clasificó estos desvivimientos como crímenes de odio. El 23 de enero del 2006, la suerte de Marroquín se terminó. Mientras transportaba una maleta con un cuerpo, notó que salía sangre y trató de deshacerse de ella. Sin embargo, una persona que iba corriendo con su perro se percató del rastro de sangre y alertó a las autoridades. Días después, Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación, antes conocida como AFI, anunció la captura de Raúl Ociel Marroquín
y lo presentó ante los medios. Su cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, fue señalado como responsable de ayudarle a deshacerse de todos estos cuerpos, aunque nunca se esclarecieron los detalles de su participación. Mónica Rodríguez Cano, criminóloga y psicóloga, entrevistó a Marroquín durante su proceso judicial. En sus declaraciones, este tipo confesó que veía a sus víctimas como muertos vivientes, desde el momento en que los seleccionaba. También admitió que sus crímenes eran una forma de vengarse de su padre, cuya homofobia y abuso moldearon su odio. Entre las víctimas confirmadas de Marroquín se encuentran una persona llamada Jonathan Razo, estudiante que tenía 20 años, también Ricardo López, que era empleado de una televisora, Armando Rivas y Víctor Ángel Valderas, ambos de 25 años. En el año 2010, Marroquín fue condenado, escuchen bien, a 280 años de prisión. Lógicamente, era cadena perpetua. Actualmente cumple su sentencia en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. Y sus víctimas, pues, más bien sus crímenes, no solo dejaron un dolor profundo en las familias de las víctimas, por supuesto, sino que también evidenciaron la vulnerabilidad de la comunidad LGBT+ frente a la violencia y la homofobia en México. En este caso, pues, aunque oscuro, esto pues obviamente nos invita a reflexionar sobre el odio, los perjuicios y la importancia de la empatía en nuestra sociedad. Pero, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Cómo ustedes creen que podemos prevenir estos crímenes para que no vuelvan a ocurrir? Y vamos a saludar, a ver, Carlito Campos, Pedro, DJ Tony Wick. Muy bien, hola, muy buenas noches, Francisco Soriano. A ver, por aquí tenía un comentario de Ciudadano. Me gustaría que contaras mis historias, pero aún no sé cómo compartírtelas. Me gustaría que las contaras. ¿Cómo le hago? Ok, Ciudadano. Ahorita en un ratito, terminando la transmisión, ¿te parece si te contacto vía inbox para que por ahí ya sea que me pases tus historias o te paso un correo electrónico por inbox para que me las escribas ahí y yo las pueda contar, ¿te parece? Ok, chicos, ¿cómo están viendo el programa? ¿Todo se escucha bien? Bendito Dios, ya no se cortó. Ay, no crean, estoy transmitiendo con un poco de miedo de que se me vaya a cortar y ya llevamos la mitad del programa. Creo que este programa va a ser corto porque este tipo de temas como que sí dejan, como que no lo dejan dormir a uno tranquilo, ¿saben? Y es viernes y aparte el cuerpo lo sabe. Yo la verdad es que no salgo mucho, pero el día de hoy sí saldré y espero que ustedes también salgan a divertirse sanamente. Ya saben que si toman, no vayan a manejar, pero es viernes y a mí los viernes me encantan. Son mi día favorito de la semana, así que hoy voy a salir. Este, ok, no eres Banano Man. Muy bien, ciudadano, te creo, te creo. Ay, no, porque de verdad que, qué barbaridad, qué barbaridad. Chicos, por favor. Justamente, bueno, fuera de este tipo de loquitos seriales,
Hay otro tipo de loquitos, déjenme les cuento, que me escriben, hace no, o sea, literalmente fue creo que ayer, un tipito que se veía así súper decente, no manchen, o sea, incluso se veía así hasta como pudientillo. Me escribe, me pone, hola, yo generalmente no contesto los inbox, pero si alguien me escribe por alguna razón, pues sí le digo hola, o sea, no nada más agarro y le corto la conversación, le digo hola. Y agarré acto seguido, fue la única palabra que me escribió, hola. ¿Y qué creen que me mandó? Adivinen. Entonces, bueno, me manda una foto de ya saben qué, y yo dije, ¿what? Y pues sí, le tuve que decir dos, tres cosas. Le dije, oye, o sea, digo, por favor, un poco más de respeto. O sea, creo que yo nunca le he dado pie absolutamente a nadie de ustedes, ni de todos mis seguidores, para que me manden ese tipo de cosas. Sí siento como que ese tipo de personas que sí siento que están enfermitas, la verdad, este, y que necesitan medicarse o necesitan ir a un psiquiatra o a un psicólogo, sí necesitan bastante atención médica, o sea, no es correcto que de repente de la nada, pues manden fotos de sus herramientas, personales. La verdad se me hace una falta de respeto terrible. Entiendo cuando son de esas páginas de Facebook en las que hay chicas que comparten videos o cosas así como para adultos, pero o sea, realmente no es mi caso, ni tampoco me gustaría que se contaminara mi página con ese tipo de personas. O sea, entiendo que subas una foto y te digan, ay, qué bonita, estás preciosa. Todo eso lo agradezco muchísimo, de verdad. Me halaga mucho y a qué mujer no le gusta que le digan que está bonita, ¿me explico? Pero ya llegar a un punto en el que están estos hombres enfermitos tan desesperados, tan hambrientos, eh, tan necesitados de atención que simplemente suben o te mandan una foto sin un contexto, sin conocerte, sin nada, así nomás de, mira, ahí te va. Y yo no sé qué pues, o sea, ¿qué sentirán o qué pretenderán? Yo no sé si esa gente que manda ese tipo de fotos supondrá que cuando te mandan una foto del tiliche, tú o las mujeres automáticamente dicen, ¡ay, papacito! Tómame, soy tuya, me traes muerta. O sea, en realidad, no. Lo triste de todo esto es que cuando a uno le mandan ese tipo de fotos, nuestra primera reacción es, primero, impactarse, por supuesto. Segundo, enojarnos. Tercero, te da risa. Y cuarto, al final te da un buen de lástima. Y dices, santo Dios, o sea, de verdad, este tipo creerá que la tiene muy chula como para andarle enseñando. Y justamente lo que me dice Gustavo, tómale una foto al enfermo. Justamente ayer le tomé una captura a esa conversación con todo y foto, con todo y cara, con todo y perfil. Y le dije, eres un puerco, estás muy hambreado, amigo. Y me dijo una serie de cosas, o sea, me dijo, y me dijo que era una babosa, que no sé qué, que uy, uy, uy. Y le dije, bueno, pues sí, a lo mejor sí soy tonta por no aprovechar el ofertón que me estás presentando. Pero espero que muchas chicas, a la hora que yo publique esta foto, esta conversación, pues te lluevan ofertas, porque al parecer traes mucha hambre y mucha necesidad. ¿Y saben qué me dijo?
dale, no me importa. O sea, literalmente es gente bien enfermita de su cabeza, que no lo puedo creer. En serio, no lo puedo creer. Es increíble la cantidad de barbaridades que suelen suceder en inbox. Por eso no me gusta contestar inbox. Por eso bloqueo la posibilidad de que me escriban. No es que sea mamona, no es que no quiera conversar con la gente, de verdad, me encanta platicar con la gente, pero bajo estas circunstancias uno ya no sabe con qué cosa te vas a topar. Y la verdad es que yo ni estoy necesitada, ni estoy hambrienta, ni tampoco son ese tipo de imágenes que quiero tener en mi cabeza tan desagradables durante el día, ¿me explico? Entonces es bien feo, no me lo tomen a mal de verdad si de repente les digo, oye, ¿sabes qué? Por inbox no, cualquier cosa que me quieran decir en público, es justamente por este tipo de personas enfermas que están mal de la cabeza o que tienen vacíos existenciales que necesitan llenar con este tipo de actos, que prefiero no atender absolutamente a nadie de forma privada. Sin contar que muchas veces estoy escribiendo mis cuentos de terror que espero los estén escuchando. Espero que todos ustedes me estén siguiendo en mi página de WhatsApp, porque en la página de Facebook platico cosas así como, bueno, ya saben, subo mis frases matonas, algunos memes que causan, de repente, algunos disgustos entre los presentes, comentarios, risas, carcajadas, llantos, algunos de mis memes. Hago estas transmisiones aquí en Facebook, pero, pero también en el grupo de WhatsApp no comparto lo mismo, chicos. Como ya les comentaba, yo soy escritora de cuentos de terror. A eso me dedico. Y también soy narradora. Entonces, en el canal de WhatsApp, lo que hago es subir mis narraciones de mis cuentos de terror, casi siempre son de terror o de misterio, eh, para que ustedes las disfruten, algunos datos curiosos, algunos datos perturbadores, datos que nos hacen más inteligentes, más sabios. Tal vez son datos que muchos dirán, ay, ¿eso para qué me sirve? La cultura nunca está de más, jamás está de más. Y el saber de muchos temas no solamente nos ayuda a ampliar nuestro panorama, incluso a ustedes como hombres, cuando se encuentran una chica verdaderamente inteligente, no la más buena, no la más hermosa. Claro que si tiene esas dos cualidades de hermosa y buenona, pues, wow, ya se ganaron el premio mayor. Pero si además de todo es una chica inteligente, el que ustedes sepan más les ayuda a ampliar sus temas de conversación. Van a tener temas súper interesantes de qué conversar con una chica, con un amigo, con sus papás, con sus abuelitos, con sus tíos, con sus primos. Hay mucha gente que valora la cultura, me explico. Hay mucha gente que le gusta saber más, que no solamente tiene conversaciones triviales como de, ay, mamacita, estás bien buena, ay, qué pompotas, ay, qué boobs tan gigantes, ay, estás hermosa. No solamente se trata de eso, se trata de conocer más, de ampliar nuestro panorama. También el hecho de escribir bien, de no tener faltas de ortografía, o sea, porque de verdad que hay unas personas que tienen unas faltas de ortografía garrafales, que dice uno, Dios bendito, o sea, esta persona que me digan qué escuela primaria fue para mandarla a cerrar de inmediato, porque no le enseñaron absolutamente nada.
O sea, la educación en México está tan pésima que no somos capaces de escribir nuestro propio idioma correctamente. Entonces, chicos, es muy importante conocer sobre todos los temas, sobre todo en esta vida. Todo lo que aprendas nuevo nos va a ayudar en menor o mayor porcentaje, pero créanme que es increíble conocer un montón de cosas, porque tienes mucho de qué platicar. Y a las chicas listas, y a las chicas listas, buenas y guapas, les gustan los hombres listos, inteligentes, que tengan tema de conversación, que no solamente las inviten a tomar cerveza y tostadas de ceviche. O sea, eso no lo es todo en la vida. No solamente es el cuerpo, no solamente es la belleza física, es la belleza intelectual la que conquista, porque la belleza física se acaba. Como decía, no sé, creo que José José, la belleza se acaba, pero la mente perdura. Y eso es lo que siempre la gente va a recordar. Siempre. Al borracho tonto siempre lo van a recordar como, ah, sí, se murió, era bien borracho. Ay, qué feo que te terminen diciendo así. O, sí, mira, la que está bien alguna, pero bien tontota. No, o sea, qué padre que alguien diga así. No, hombre, te voy a presentar un chavo que es buena onda y súper inteligente y súper interesante. Eso enamora mucho más. Y bueno, ya, mucha filosofada. ¿Qué les parece si nos vamos con el tercer caso del día de hoy? Y es un caso que es muy conocido, sobre todo porque es algo reciente y fue súper sonado, que es el caso de Juana Barraza Samperio, alias la Mataviejitas, la asesina serial de México. Y miren, el caso de Juana Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas, es uno de los más escalofriantes en la historia criminal de México. Durante más de 10 años, esta mujer, que al principio parecía de lo más común, dejó una estela de horror en la Ciudad de México al cometer una serie de asesinatos de una brutalidad insospechada. Juana Barraza nació el 27 de diciembre de 1958 en el estado de Hidalgo, esto en México, obviamente. Desde muy chiquita, su vida pues estuvo marcada por el abandono y la violencia. Su mamá, Justa Samperio, la dejó al cuidado de un tipo cuando tenía solamente 12 años. Este hombre evidentemente abusó de ella y la obligó a prostituirse. Por supuesto que este trauma de la infancia dejó una huella bien profunda en la joven Juana, que aunque nunca olvidó el horror vivido, intentó continuar con su vida en la Ciudad de México. La falta de el apoyo familiar y emocional marcó el comienzo de su vida adulta llena de resentimiento, de frustración y de un odio profundo hacia las figuras femeninas. Claro, con justa razón. O sea, ¿cómo no vas a odiar a tu madre cuando te deja el cuidado de un viejo desconocido que te hace las cosas más impensables? Entonces, además de todas estas cosas terribles, Juana, de alguna manera, como para catalizar un poco este dolor
este coraje, este odio, esta frustración, comenzó a dedicarse a la lucha libre, donde adoptó el nombre de la Dama del Silencio, lo que reflejaba, por supuesto, el dolor que había experimentado pues a lo largo de su vida. Sin embargo, toda esa frustración interna que tenía, parecía que había un momento en el que iba a ser incontenible, era básicamente una bomba de tiempo, antes de que todas estas cosas terribles, sentimientos espantosos que tenía dentro de sí, buscaran la manera de salir. Y por supuesto, no tardó en tomar una dirección mucho más oscura. A finales de los años 90 y principios del año 2000, comenzaron a ocurrir en la Ciudad de México una serie de desvivimientos que sacudieron a la opinión pública. Las víctimas eran mujeres adultas mayores que pasaban casi siempre de los 60 años. Y todas ellas fueron estranguladas con objetos cotidianos como bufandas, cables o incluso cortinas. Los asesinatos eran extremadamente violentos y las escenas de los crímenes indicaban que había un patrón, algo que parecía sistemático, como si el agresor tuviera una especie de ritual macabro. Al principio, la policía pensó que el responsable era un hombre, ya que las víctimas eran sometidas con gran fuerza. Sin embargo, los investigadores pronto se dieron cuenta de que todos estos crímenes tenían algo en común que los hacía mucho más perturbadores. Y se dieron cuenta que, en realidad, las víctimas confiaban en su asesino. Se trataba de mujeres que en su mayoría estaban aisladas y vulnerables. La mataviejitas se ganaba su confianza y se infiltraba en sus hogares al hacerse pasar por una enfermera, trabajadora social o una asistente doméstica. Este patrón escalofriante de engaños y asesinatos, que parecía tener un móvil personal y bastante oscuro, llevó a la policía a concluir que el asesino no solamente estaba desviviendo a mujeres mayores, sino que también sentía un profundo desprecio hacia ellas. Así nació el apodo de la Mata Viejitas, un nombre que aterrorizó a la capital durante un montón de años. La captura de Juana Barraza ocurrió el 25 de enero del año 2006. Luego de que un testigo la vio salir de la casa de su última víctima, Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Pues resulta que la policía, cuando llegó al lugar, fue recibida por los vecinos, quienes habían logrado detenerla antes de que pudiera escapar. En su poder encontraron objetos robados y otras pruebas que la vinculaban con estos desvivimientos. En su arresto, Juana sinceramente no mostró absolutamente ningún arrepentimiento y mucho menos miedo. Por el contrario, parecía estar completamente segura de sí misma, como si estuviera casi justificando todas sus acciones. Durante su juicio, esta mujer explicó que sus asesinatos estaban motivados por el odio hacia las mujeres mayores, en particular hacia su mamá, quien la había abandonado y sometido a una vida de abusos. Juana Barraza se miraba o se veía a sí misma como una especie de justiciera, vengándose de las figuras maternas abusivas que había tenido en su vida. Juana Barraza fue acusada de 17 homicidios, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Durante el juicio se discutió mucho sobre su historia de abuso y cómo este historial pudo haber influido en su desarrollo psicológico. Al final fue condenada igualmente a cadena perpetua y se le fueron sumando condena tras condena de acuerdo a cada
a cada crimen, que sumados fueron 759 años de prisión por el desvivimiento de estas 17 mujeres. Aunque esta sentencia, por supuesto, no significa que va a cumplir toda la condena, ya que las leyes mexicanas limitan las condenas a 40 años de prisión. Sin embargo, el caso dejó un legado importante en el estudio de la criminología y la forma en que la sociedad percibe a los asesinos en serie. El caso de Juana Barraza, pues ha desafiado las percepciones tradicionales sobre los asesinos en serie. Históricamente, los asesinos en serie han sido considerados principalmente hombres, pero la Mataviejitas rompió realmente con este estereotipo. A través de su historia, se hizo evidente que el abuso, la violencia doméstica y los traumas de la infancia pueden tener consecuencias devastadoras y que algunas personas pueden canalizar esas heridas a través de actos de violencia extrema. El caso de la Mataviejitas, por supuesto, también sirvió para generar conciencia sobre la vulnerabilidad de las y los adultos mayores. Este es un sector de la población que a menudo pasa bastante desapercibido y son los menos protegidos por la sociedad. Muchas de las víctimas de Juana Barraza eran viejitos que vivían solas y su edad avanzada las hacía pues más susceptibles a la manipulación y el abuso. La historia de Juana Barraza pues es un recordatorio sombrío de cómo los traumas de la infancia pueden dar formas a las vidas de las personas y en algunos casos convertirlas en figuras monstruosas. También nos invita, por supuesto, a reflexionar sobre la importancia de la prevención del abuso infantil, la protección de los adultos mayores y la manera en que las sociedades manejan el dolor y el sufrimiento psicológico. El legado de la Mataviejitas sigue siendo un tema de estudio tanto para criminólogos como para sociólogos, ya que su historia continúa desafiando nuestra comprensión de la naturaleza humana y las sombras que pueden anidar en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué les parece esta historia? Hay un documental en Netflix que justamente se titula La Dama del Silencio, que habla acerca de esta mujer y de todos los crímenes que cometió. Y de alguna forma, quien ya la haya visto, sí te deja reflexionando sobre la vida tan miserable que llevó esta mujer. Y de alguna manera se entiende, y aclaro, se entiende, mas no se justifica el por qué la vida la llevó a cometer todos estos actos tan atroces. Es increíble cómo una huella en la infancia, cómo el dolor, cómo el abuso hacia un menor puede tener una repercusión tan grave en un adulto. Así que ustedes, los que tengan hijos, por supuesto que sí hay que darles sus respectivos correctivos. Yo no estoy de acuerdo con eso de que a los niños hay que educarlos con amor, porque, por favor, un niño con amor no entiende. O sea, mi vida, siéntate, chiquito, bájate de ahí, chiquito, no agarres y al chiquito no le importa. Sí hay que darle su respectivo correctivo, pero obviamente con medida. O sea, de verdad que hay personas que, híjole, eso de que los golpeen, los dejen encerrados, no les den de comer o cualquier otro tipo de castigos así violentos, eso sí no. Miren, mi abuelita decía, niño
chiquito, nalgada y manazo chiquito. Niño grandote, manazo y nalgada grandota. O sea, hay que también tener cierto equilibrio en la manera en la que se educa y se corrige a sus hijos. Entonces, eh, hay una línea muy delgada entre lo que es corregir y lo que es abusar. Y vean todo todo el daño que se le puede hacer a un niño y hasta dónde el abuso, los malos tratos, la violencia, las malas palabras, hasta dónde puede arrastrar a un menor a convertirse en un adulto que cometa delitos. Entonces, sí hay que tener bastante medida y bastante equilibrio en la manera en la que se educa a los niños. Si bien tan malo es que se eduque a puro, mi vida, por favor, siéntate, a puro amor, como también es muy malo educarlos a base de mucha violencia. O sea, como les digo, una nalgada a tiempo puede hacer la diferencia entre un niño delictivo o un adulto delictivo, un adulto criminal y un adulto de bien y un niño bien educado. Y creo que eso hasta los que no tenemos hijos lo logramos discernir y comprender. Entonces, hay que ponernos a pensar mucho en este tipo de cosas y si sabemos o conocemos de algún caso de abuso infantil, yo creo que, pero abuso de verdad, ¿eh? O sea, nada de que, ay, es que la mamá le puso un cinturonazo y el niño está gritando como si lo estuvieran desviviendo. No, 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 no. O sea, de verdad hay que tener criterio a la hora de denunciar este tipo de abusos. Si vemos que el niño está golpeado, si vemos que el niño está hambriento, si vemos que el niño tiene hambre, si vemos que el niño lo dejan en la calle, si vemos que el niño siempre está llorando o siempre está gritando porque siempre le están pegando, entonces en ese momento hay que denunciar. De alguna manera podríamos inconscientemente y de manera, digamos, eh, pues sí, inconsciente, podríamos estarle salvando la vida, no solamente al niño, sino tal vez más adelante a personas que caigan en manos de este niño que se volvió adulto y que se volvió una persona que comete actos tan horrorosos, ¿saben? Entonces, sí es importante hacer conciencia sobre este tipo de cosas. Los que tengan hijos, críenlos, sí, con equilibrio, entre amor y, y también ser estrictos en su justa medida, ¿vale? Y ahora vámonos con el último caso de la noche. Es el último porque el siguiente viernes vamos a tener la segunda parte, ¿vale? Como les digo, no quiero que se duerman, que esto de esta gente tan enferma y con estos actos tan atroces sea lo último con lo que se vayan en la mente antes de dormir o antes de irse a pachanguear, ¿vale? Y este caso es el caso de Goyo Cárdenas, la historia del estrangulador de Tacuba. Y miren, el caso de Goyo Cárdenas, conocido como el estrangulador de Tacuba, es uno de los episodios más perturbadores y trágicos en la historia criminal de México. La historia de Cárdenas está marcada otra vez por la violencia extrema y la manipulación, pero también es un reflejo del sistema judicial y social de la época. Y aquí les voy a contar con más detalle absolutamente todo lo que sucedió.
Gregorio Cárdenas Hernández nació el 28 de noviembre de 1926 en México, Distrito Federal. Desde pequeño mostró una personalidad algo retraída y a medida que fue creciendo, comenzó a desarrollar una relación conflictiva en su entorno. Esta persona estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó la carrera de ingeniería, pero fue en la vida personal donde su historia empezó a tomar un giro bastante siniestro. Se sabe que era una persona de carácter aislado, era muy introvertido, no se relacionaba fácilmente con los demás y su vida estuvo marcada por un profundo desajuste emocional. Durante su juventud, Gregorio se relacionó con varias personas, pero su vida afectiva estuvo muy influenciada por un sentimiento de frustración y un extraño, bastante extraño, deseo de control. Este sentimiento de poder sobre los demás parecía estar relacionado con su dificultad para mantener relaciones interpersonales normales, lo que más tarde derivó en una serie de eventos bastante aterradores. La vida de Goyo Cárdenas tiene todos los elementos de una narrativa que busca sorprender y aterrorizar, así como si fuera, digamos, un guión cinematográfico que mezcla el crimen con el suspenso. En tan solo 23 días, Gregorio Cárdenas, mejor conocido como Goyo Cárdenas, cometió 4 crímenes, todos dirigidos hacia mujeres. 3 de ellas eran sexoservidoras, mientras que la cuarta era una compañera suya de la universidad. Este horroroso ciclo de muertes fue lo que le hizo ganarse el apodo del estrangulador de Tacuba y lo convirtió en uno de los asesinos seriales más notorios de México. Desde su infancia, Goyo mostró comportamientos inquietantes que anticipaban su futura trayectoria criminal. Nació, como les digo, en la Ciudad de México, como uno de los 8 hijos de Vicenta Hernández, una madre que era bastante autoritaria. Su padre en realidad no tenía presencia en la historia de su vida, lo que deja a Vicenta como figura central en su formación. Además de sus problemas familiares, Goyo era conocido por torturar animales y otros comportamientos perturbadores, como mojar la cama. A pesar de esto, destacaba por su inteligencia y logró sobresalir en sus estudios. Incluso se ganó una beca de Pemex mientras estudiaba química en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, lo que parecía ser el comienzo de una prometedora carrera profesional, pronto se tornó en algo bastante oscuro. Su primer crimen ocurrió el 15 de agosto de 1942, cuando asesinó a María de los Ángeles Rodríguez, conocida como Berta, una prostituta de tan solo 16 años. Solo 8 días después, Goyo mató a Raquel Martínez León, de tan solo 14 años, seguida por Rosa Reyes Quirós, de 16, y el 29 de agosto, la última víctima. Todas fueron estranguladas y enterradas en el patio de la casa de Goyo Cárdenas en la colonia Tacuba. El cuarto asesinato, sin embargo, fue el que llamó mucho más la atención de los medios y de las autoridades. Graciela Arias Ábalos, una joven de 21 años que era compañera de Goyo Cárdenas en la Facultad de Química, fue brutalmente asesinada después de rechazar sus insinuaciones sentimentales. A diferencia de las otras víctimas, Cárdenas la golpeó hasta quitarle la vida. Y luego, escuchen bien, porque este tipo estaba enfermo, pero hasta las manitas. Después de quitarle la vida, cometió necrofilia con su cuerpo. Esta muerte
fue el punto de inflexión, ya que el padre de Graciela tenía conexiones con la policía secreta y rápidamente se inició una investigación. Muchos testigos vieron a Goyo Cárdenas con esta joven el día de su fallecimiento, lo que por supuesto facilitó su captura. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia es la relación enfermiza que digamos, Goyo mantenía con su mamá Vicenta. Cuando él le confesó lo sucedido, la señora, la mamá de Goyo, ideó un plan para que él se hiciera pasar por un enfermo mental y evitara la justicia. Goyo se recluyó en un hospital psiquiátrico en Tacubaya, pero su estrategia sinceramente no funcionó y fue detenido poco después. En septiembre de 1942, los periódicos titulares escandalizaron al público con la noticia que decía que un estudiante monstruo asesina a 4 jovencitas. Después de su arresto, Cárdenas fue condenado a 34 años de prisión por haberle quitado la vida a Graciela Arias, y los otros 3 crímenes fueron también esclarecidos. Goyo Cárdenas pues pasó su condena en lugares tan emblemáticos como el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda, el Palacio de Lecumberri, donde digamos que él llevaba un comportamiento aparentemente equilibrado y su apariencia de hombre intelectual desconcertaba a todos. El criminólogo Alfonso Quirós Cuarón, padre de la criminóloga mexicana, parte de la criminología mexicana, diagnosticó que Cárdenas había desarrollado una conducta homicida a raíz de una encefalitis sufrida en su niñez, que afectó pues su sistema nervioso. El juicio de Gregorio Cárdenas fue uno de los más mediáticos de la historia, o por lo menos de esa época. Aunque las pruebas eran claras, Goyo Cárdenas intentó defenderse alegando que había cometido los crímenes bajo el influjo de un trastorno mental, pero sus declaraciones fueron contradictorias y bastante extrañas. Algunos médicos, sin embargo, sugirieron que en lugar de sufrir de una enfermedad mental grave, más bien Goyo Cárdenas era un individuo con una personalidad psicopática, es decir, alguien que no sentía remordimiento por sus actos y por supuesto tampoco sentía empatía por sus víctimas. En 1976, a los 62 años, Gregorio Cárdenas fue liberado gracias a un indulto otorgado por el presidente Luis Echeverría. En un giro sorprendente, la Cámara de Diputados en aquel entonces le rindió homenaje por su supuesta readaptación social debido a su aprendizaje del Código Penal durante su estancia en prisión. 4 años después, este tipo comenzó a estudiar Derecho en la UNAM, donde se tituló en 1985. El hombre que una vez le había quitado la vida brutalmente a 4 mujeres, ahora era considerado un ejemplo de rehabilitación. Cárdenas pasó varios años en prisión y durante este tiempo su caso siguió siendo objeto de atención pública. Aunque estaba, digamos, cumpliendo una condena, el caso en realidad no se cerró de inmediato, ya que muchos se preguntaban si realmente había matado a todas estas víctimas de las que se le atribuían. Sin embargo, en 1968, después de cumplir una condena de 23 años, Cárdenas, como les digo, fue liberado y fue pues en base al indulto, al perdón del mismísimo presidente de la República de aquel entonces. O sea, no cabe duda que a lo largo de la vida, de la historia de México, hemos tenido cada bárbaro en la presidencia, que Dios nos agarre confesados.
O sea, Dios bendito, no puedes indultar a un asesino por más buen comportamiento que tenga. Un asesino jamás, jamás se rehabilita. Nunca. Pero bueno, estos presidentes, Dios, a veces siento que esos personajes que han estado al frente del país son los que en realidad deberían de estar metidos en la cárcel o ya de menos en un hospital psiquiátrico, porque esta situación es de locos. Como les digo, este indulto causó molestia, causó asombro, causó polémica, ya que muchas personas consideraban que no había cumplido su pena de manera adecuada, pero las autoridades en ese momento lo consideraron un caso cerrado. El resto de la vida de Goyo Cárdenas, pues digamos que es incierto. No me quiero ni imaginar que después de haberse titulado como abogado en la UNAM, le hayan permitido dar clases. Eso ya hubiera sido una cosa bárbara. Lastimosamente, no se sabe qué pasó, ya que de alguna manera este hombre desapareció del ojo público y no se sabe con certeza lo que ocurrió después de su liberación. No se registraron, por supuesto, más víctimas de su autoría y su nombre fue desvaneciéndose poco a poco de las noticias. Goyo vivió el resto de sus días, por supuesto, con el estigma de su pasado, hasta que falleció a los 82 años en la Ciudad de México, el 2 de agosto de 1999, víctima de complicaciones derivadas de su avanzada edad. Su historia, por supuesto, sigue siendo una de las más inquietantes en la crónica de los asesinos seriales en México. El caso de Gregorio Cárdenas dejó una profunda marca en la historia del crimen de México, no solo por la brutalidad, sino por las preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Realmente fue el único responsable de los crímenes en Tacuba? ¿Cuántas víctimas más pudo haber tenido este hombre? La falta de pruebas definitivas sobre el total de sus asesinatos ha dejado un halo de misterio que aún sigue siendo objeto de especulación. A pesar de su liberación, el caso sigue siendo uno de los más discutidos cuando se habla de asesinos en serie en México. Y muchos lo recuerdan como un claro ejemplo de cómo los trastornos psicológicos pueden manifestarse de formas aterradoras. La figura de Cárdenas sigue siendo símbolo de cómo las apariencias pueden engañar, porque ya les había comentado en programas anteriores, uno de los signos o características más importantes dentro de los psicópatas es justamente eso, que parecen personas normales, decentes, incluso algunos llegan a ser bien parecidos. Caso concreto, el Jeffrey Dahmer. Ese tipo lo veías y era una persona, digamos, físicamente atractiva, un muchacho normal que parecía un tipo bueno, como cualquier otra persona que te encuentres en la calle. Pero los psicópatas, la mayoría de ellos, parecen personas normales, sanas de la mente. Y este tipo era y tenía ese perfil exacto, justamente porque está diagnosticado como un psicópata. Era una persona que se veía de lo más normal, de lo más sui generis que se pudieran imaginar. Ahora, este tipo de personas, y Goyo Cárdenas en específico, pudo engañar a la sociedad. Y la sociedad, en su afán por entender el mal, a veces es incapaz de ver las señales de advertencia a tiempo, las red flags. Este caso ha pasado a ser una pieza fundamental del crimen en México.
siendo conocido como uno de los primeros casos de asesinos en serie que impactó tanto a la sociedad como a las autoridades de la época. Y así es como concluimos este episodio de Perturbador. Hoy, chicos, nos adentramos en las oscuras aguas de la historia criminal de México, explorando la primera parte de la serie Asesinos Seriales de México, que son casos marcados por la violencia, el misterio y un montón de preguntas sin respuesta que aún persisten en la memoria de la sociedad. De verdad, muchas gracias por haberme acompañado en esta noche de reflexión sobre los secretos más perturbadores que se ocultan en las sombras de nuestra sociedad. Las historias del chalequero, el sádico, la mataviejitas y el estrangulador de Tacuba son solo las primeras de muchas que abordaremos en esta serie dedicada a los crímenes que han marcado a México. Los invito a seguirme en la próxima emisión, donde continuaremos develando más casos escalofriantes, más mentes que cruzaron la línea entre la razón y el caos. Y recuerden, lo que no se ve, lo que no se dice, siempre está más cerca de lo que creemos. Esto fue Perturbador, donde lo inexplicable cobra vida. Yo soy Kabum y les agradezco infinitamente el honor de su compañía, la paciencia después de tantos problemas técnicos que tuve con esta transmisión. Y los espero el día de mañana en la hora macabra en punto de las 10 de la noche. También los invito a que me sigan en mi canal de WhatsApp, donde les comparto un montón de datos curiosos, datos perturbadores, leyendas y cuentos de mi autoría para que los escuchen en la noche un ratito, así como para los amantes del terror, para los que les gusta dormir con los pies fríos, el canal de WhatsApp, mi canal de WhatsApp es el indicado. El link de mi canal de WhatsApp está en mi perfil. De hecho, en las historias, cada vez que subo historias, ahí viene donde pueden encontrar el link para que puedan seguirme. Estoy segura que les va a gustar mucho si les gusta el misterio, si les gusta la sabiduría, si les gusta el conocimiento, si les gusta la cultura, si les gustan todos estos temas para ampliar sus conversaciones con chicas y chicos. Creo que es el lugar indicado para ustedes, se van a entretener bastante. Y les deseo una excelente noche, aunque nunca olviden que a veces lo más aterrador puede estar mucho más cerca de lo que pensamos. Me despido y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chau, chau!